Amén. Vamos a tratar de predicar no muy extenso, pues hay hartas cosas que tenemos que hacer, entre eso la Santa Cena. Y también, como le decía, el ungimiento de algunos hermanos que el Señor va a honrar en esta noche. Amén. Le invito a que se vaya al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor y vamos a compartir un trozo de su palabra. Amén. Amén. Si usted lo ha encontrado, le invito a que se ponga en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gracias, hermana Ruth. Me bendiga. Y hermana Ángela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Verso 22 dice, lleva por título Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tenéis ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tome su asiento, hermano, ya hemos leído la palabra del Señor. Quizás un mensaje leído, hablado muchas veces, pero siempre hay algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas? Amén. Si hay algo que nosotros debemos de tener como hijos del Señor, para que usted entienda y para que yo y para que todos podamos entender, Dios necesita que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Usted no es cristiano solamente de 2 horas. Usted no es cristiano solamente de 2 horas y media en la cual usted viene al culto. Recuerde que nuestra intimidad es lo que usted debe hacer durante el día. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? Nos comunicamos con el Señor, doblamos nuestras rodillas, hablamos con el Señor. Debemos de, como cristianos, como le vuelvo a decir, debemos desarrollar intimidad con nuestro amado. Recuerde que Él es nuestro amado. Como nuestro amado, nosotros debemos de tener ese momento de intimidad con el Señor, doblar nuestras rodillas, irnos al lugar secreto y poder orar y poder tener intimidad. El otro día yo les hablaba a los hermanos y nos gozamos cuando vemos tremendo hombre de Dios predicar, tremendo hombre de Dios hablar de la palabra del Señor, pero no nos damos cuenta y no entendemos que detrás de eso hay un trabajo de por medio. Hay búsqueda, hay tiempo, hay espacio donde ellos dedican su vida al Señor, donde lo más importante del cristiano, hermano, debe ser nuestra oración. Jamás podemos olvidar, hermano, que la oración es justamente nuestra fuente de poder. Si queremos tener poder, ¿no es cierto? Hoy día, en cierta ocasión Jesús, ¿no es cierto? Unos discípulos de Jesús quisieron ir a un lugar a orar, no sé si usted lo vio, y decía que eso no salía solamente con poner las manos, sino que ese género salía con oración y ayuno.
Por lo tanto, hermano, cuando nosotros queremos tener poder para poder orar, para poder, ¿no es cierto?, echar fuera demonios, para poder que el Señor nos use en sanidades, debemos de entender, hermano, que debemos de tener una vida íntima con el Señor. Nuestra oración es importante, cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo me entrego en tus manos. Qué bueno, hermano, que en nuestra iglesia tenemos un tiempo en el cual donde podemos orar, donde podemos buscar al Señor, y lamentablemente no muchos les interesa la oración. Pero yo te vuelvo a decir, hermano, si tú quieres tener una intimidad personal con el Señor, debes buscarlo a través de la oración. La única forma en la cual se tiene intimidad, nosotros como matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levánteme la mano quienes son casados. Nuestra intimidad depende de nuestra relación que podamos tener con nuestro esposo o con nuestra esposa. La conversación que hay, la fluidez que hay. Es lo mismo nuestra relación como debe ser con nuestro Señor. Si usted no dobla sus rodillas, si usted no ora al Señor, es imposible que Dios pueda tener comunicación con nosotros. La palabra del Señor, hermano, en el libro de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa orar en todo momento, en todo tiempo, hermano. No solamente oramos para que el Señor nos abra las puertas de los cielos y derrame bendiciones, porque que todos queremos eso. Todos queremos que el Señor nos bendiga, todos queremos tener un auto, todos queremos tener una casa, todos queremos y queremos y queremos. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, estoy delante de tu presencia? Y tener esa intimidad, hermano, como hijos del Señor estamos llamados a tener esa intimidad. Por lo tanto, este es un proceso en el que debemos avanzar y solamente se avanza a través de la oración. Vemos un pasaje bíblico que nos habla la palabra del Señor y vemos a Jesús en cierta situación, ¿no es cierto? Al pasaje anterior a lo que hablábamos, habla acerca de la alimentación de los 5.000. Yo creo que usted ha escuchado alguna vez esa palabra donde el Señor Jesús dice que tomó 5 panes y 2 peces y oró, hermano, y la multiplicación alcanzó para los 5.000, y dice la palabra que aún quedaron 12 cestas. Luego, todo esto tremendo que había acontecido, dice la palabra del Señor que comenzó a hacerse de tarde. Y mientras se hacía tarde, Jesús dice que se apartó a un lugar y se apartó. ¿Sabe lo que se apartó? ¿A qué es lo que se apartó? Y usted me va a decir, pero era el Hijo de Dios, quizás no tenía ninguna necesidad, pero aún siendo el Hijo de Dios, Él apartó un tiempo para orar. Y sabe que la oración no fue como esas oraciones que hacemos nosotros en la noche. Señor, bendícelo, amén. Buenas noches, llegamos y nos acostamos. Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, Señor, amén, listo, llegamos y nos acostamos. Dice la palabra del Señor que Jesús prácticamente estuvo orando toda la noche. La palabra dice que en la cuarta vigilia de la noche, aproximado entre las 5 y 6 de la mañana. Por lo tanto, hermano, estuvo orando no un pequeño tiempo, sino que estuvo teniendo una intimidad larguísima. Y usted me va a decir, y yo le voy a decir, ¿no es cierto? Le digo, era el Hijo de Dios, quizás no necesitaba, a lo mejor pensando, pero mire qué tremendo ejemplo. Hoy día la palabra del Señor nos habla que debemos de orar. Es importante la oración, hermano, cuando Dios ocupa, y la oración nos hace que el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No hay nada más importante que el Señor. Si bien son importantes nuestros hijos, si bien son importantes nuestra familia, pero Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y le vuelvo a decir, esto se comienza a desarrollar a través de la oración. Mire, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra existencia, nos asegura la victoria en todas las batallas cotidianas que libramos. ¿Cuántas veces estamos metidos entre medio de las batallas y terminamos, en vez de salir victoriosos, terminamos peor? ¿Y sabe por qué? Porque lo último que nos acordamos es de la oración, doblar nuestras rodillas. Recuerde que nuestra dependencia, recuerde que nuestra provisión viene del cielo. A veces confiamos en nuestro jefe, a veces confiamos en nuestros vecinos, a veces confiamos en ese compadre que siempre me pasa platita. Pero ¿sabe qué es más importante que todo eso? Es doblar nuestras rodillas, hermano, y confiar en el Señor. El Señor Jesucristo, hermano, mire, yo quiero desarrollar algunos puntos. El primer punto dice, el Señor Jesucristo se revela a quienes desarrollan intimidad con Él.
La única forma, hermano, que usted conozca y comience a conocer cosas del Señor es teniendo intimidad con Él. Que es importante poder tener intimidad, hermano. No es solo, nuestra vida de cristiano no es tan solo en la iglesia. Nuestra vida de cristiano, hermano, no es tan solo venir a la casa del Señor, sentarnos y mirar un culto y después irnos para la casa y seguir viviendo tal cual hemos llegado, tal cual hemos venido, hermano. Como cristianos somos cristianos 24 horas del día. Usted duerme y usted es un hijo del Señor. Donde usted está, usted es un hijo del Señor. Pero la pregunta es la siguiente: suena lindo decir que somos hijos del Señor, pero verdaderamente seremos representantes del reino de Dios en la tierra. ¿Sabe que como representantes del reino de Dios todos los ojos están puestos sobre nosotros? Lo primero que usted haga, hermano, usted va a hacer. Por lo tanto hay una labor bien importante, pero el primer punto que yo le acabo de leer es que el Señor se revela a quienes desarrollan intimidad con Él. Queremos más unción, queremos más poder, queremos más presencia. Es tiempo de comenzar a tener una intimidad mayor con el Señor. No nos conformemos a esos 15 minutos que decimos, yo le doy 15 minutos todos los días al Señor y estoy al otro lado. Hermano, debemos desarrollar intimidad. Cuando se desarrolla la intimidad con el Señor, ya no va a ser un estorbo de decir, hoy día me toca orar 15 minutos, hoy día me toca orar media hora, hoy día me toca hacer ayuno congregacional. No sé, yo no quiero preguntar quién hizo ayuno hoy día, pero cuando hay necesidad del Señor, decimos, gracias Señor porque tú preparas los tiempos para nosotros. La fuente de nuestro poder, hermano, es la oración. La fuente de nuestro poder es la oración. El versículo 22 y el versículo 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos, amén, al otro lado de la ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, dice que subió el monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él estaba orando, mientras abajo estaba aconteciendo una situación para los discípulos complicada. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado pasando por tormenta? ¿Cuántas veces hemos estado pasando situaciones difíciles como las que sufrieron los discípulos? Y lo último que nos acordamos es de poder orar. Lo último que nos acordamos de entregarle nuestras cargas al Señor. Su palabra dice: echa sobre mí tus cargas, que yo te las llevaré. Y a veces suena lindo, pero a veces no lo experimentamos. La palabra del Señor es para vivirla. Hay un montón de pasajes que el Señor nos da descanso a través de su palabra. Pero mientras no abramos la palabra del Señor, mientras no busquemos su palabra, va a ser difícil que el Señor nos hable en nuestra vida. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice su palabra, hermano, que Él estaba orando, hermano, orando en todo momento, que es importante. Mire, dice: reviste suma importancia orar en un lugar secreto. ¿Cuántos de nosotros, hermano, oramos al Señor y lo hacemos en un lugar secreto? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted hace en secreto, el Señor lo recompensa y lo hace en público. Mire qué tremendo, hermano. Quizás usted ora en un lugar escondido, quizás usted lo hace en un lugar, ¿no es cierto?, donde nadie lo ve, pero sabe que todo lo que nosotros hacemos, dice la palabra del Señor, que a la final recibimos recompensa. El otro día hablábamos en la escuela bíblica acerca de los siervos. Qué importante, hermano, entender que somos siervos de Dios y como siervos estamos llamados a servir. Y el servicio no es tan solo para los diáconos. Hoy día que vamos a ungir diáconos, no es tan solo para los diáconos, está toda la iglesia llamada a servir. ¿Sabe qué? Nuestro mayor ejemplo de servicio fue el Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué? Como Él sirvió, hermano, yo creo que ninguno lo ha hecho hoy día. Hay una situación donde vemos a Jesús lavar los pies de los discípulos. No sé si usted lo ha leído, ha leído eso. Y a veces nosotros decimos, pero le lavó los pies. ¿Sabe lo que significaba lavar los pies a los discípulos? En ese tiempo solamente los siervos eran los que le lavaban los pies a sus amos. Por lo tanto, hermano, Jesús, y interesante lo que veíamos con los hermanos, la palabra del Señor dice que Jesús se sacó su manto. ¿Y sabe lo que significa sacarse su manto? Se sacó todo lo que Él era como Dios, se sacó todo lo que Él, lo grande, lo poderoso, y lo dejó a un lado y se puso en la posición de siervo. Por lo tanto, hermano, estamos llamados a tener una actitud de siervo, cada uno de nosotros, hermano. Mire, desarrollar intimidad con Dios implica gozarnos en Él,
sin que importe el tiempo. El día miércoles, hermano, permiso a sacarme la chaqueta, que está calor. El día miércoles, cuando estábamos en la reunión, ¿cuántos vinieron a la reunión de aniversario? Dígame que usted, no, yo no sé, pero a mí me pasó, a muchos también le pasó. Pasaba la hora y queríamos que siguiera, hermano, porque de verdad había una presencia tan poderosa del Señor que sabe que no importa el tiempo. A veces decimos, ay, pero es que mañana voy a llegar tarde a trabajar. Hermano, sabe que el Señor renueva nuestra fuerza. El Señor renueva la fuerza. Ese día, hermano, estuvimos prácticamente a casi cerca de las 1 de la mañana. Y yo me quedé con el pastor Simón, pues llegó después. Me quedé hasta casi las 2 de la mañana, hermano. Estuvimos conversando y estuvimos compartiendo. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que cuando usted dobla su rodilla, no importa el tiempo. Usted adora, usted comienza a buscar del Señor y el Señor comienza a descender su presencia, y cuando su presencia está en medio nuestro, nadie puede quedar indiferente. Qué interesante lo que nos hablaba el pastor Eric en la semana, nos decía que debemos de cuidar su presencia. Hay gente que tiene en tan poco la presencia del Señor, hermano, y sabe que es importante que la presencia del Señor se haga sentir. Gracias. En cada culto, hermano, en cada culto podamos sentir su presencia. Mire, dice, desarrollar intimidad con Dios implica gozarnos en Él sin que importe el tiempo. Sin el Señor Jesucristo las tormentas se tornan gigantes. Sin el Señor Jesucristo, hermano, las tormentas son difíciles. Hoy día conversábamos, con Roger conversaba, y hay una persona que se apartó del Señor, hermano, y hoy día está viviendo unas situaciones terribles, complicadas. Y eso, hermano, entendemos que cuando nos apartamos del Señor, hermano, quedamos a la deriva. Quedamos ahí, hermano. Por eso es importante acercarnos al Señor. No hay nada más importante que estar cerca de su presencia. ¿Sabe qué, hermano? Lo único que trae para nuestras vidas es beneficio. Es beneficio, hermano, servir al Señor con todo nuestro corazón. El verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús, mientras oraba, los discípulos estaban ahí metidos, ¿no es cierto?, en la barca, y dice que se comenzaba a mover. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones así? Cuando hemos estado pensando que todo va bien, de repente viene una tormenta y nos complica el camino. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a ver, ¿no es cierto?, que empiezan los problemas, empieza la dificultad, empiezan las situaciones difíciles, hermano. Pero yo te quiero decir algo, que el Señor está siempre ahí para ayudarnos. Jesús, hermano, estaba en el momento oportuno, llegó donde estaban los discípulos. Jesús no iba a dejar que los discípulos murieran. Jesús llegó en el momento preciso, en el momento oportuno. Y hoy día yo te quiero decir, quizás si tú estás viviendo una situación complicada, una situación difícil, siempre el Señor llega a tiempo. Es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Siempre el Señor viene a nuestro encuentro, pero ¿sabes qué? Necesitamos desarrollar sensibilidad para reconocer la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios, hermano, cuando la presencia del Señor se mueve, cuando los jóvenes adoran al Señor, hermano, comienza a descender la gloria, comienza a descender su presencia. Y sabe que hay tantas personas que están indiferentes. ¿Sabe por qué? Porque no han desarrollado una sensibilidad espiritual. Su palabra dice que Dios es espíritu. La única forma en la cual tú te conectas con Dios es a través del espíritu. Mientras tú estés en tu carne, tú nunca vas a poder tener una comunicación con el Señor. Mientras tú estés en tu carne, no vas a poder tener una comunión, una intimidad con el Señor. Pero cuando tú dejas tu carne al lado y comienza a crecer tu espíritu, es donde verdaderamente comienza a producirse eso tremendo que hace el Señor en nuestras vidas. Necesitamos, hermano, desarrollar esa intimidad. Necesitamos tener sensibilidad a la voz del Señor. El versículo 26 dice, los discípulos viendo andar sobre el mar. Mire, eran discípulos, pues, hermano. Y mire los discípulos. Mire, dice el versículo 26, dice, los discípulos viendo el andar sobre el mar, se turbaron. Se turbaron, hermano, dice la palabra del Señor, se turbaron diciendo, un fantasma. Un fantasma, hermano, en vez
reconocer que era el Maestro, reconocer que era el Señor que venía sobre ellos, venía a acudir a la situación. Ellos pensaban que era un fantasma y más encima se habían turbado. Dios nos ayude para cuando estemos pasando situaciones difíciles podamos escuchar la voz del Señor. Sabe que el Señor, hermano, muchas veces no ha estado ahí para detenernos cuando hemos estado a punto de caer, pero por no escuchar la voz del Señor no hemos caído. No hemos caído. Y mire, la palabra del Señor escrita hace miles de años atrás, hermano, y hoy día nos habla a nosotros y nos hace ver una situación en que los discípulos, dice la palabra del Señor, que se turbaron. Y yo te vuelvo a decir, ¿cuántas veces nosotros hemos caído por no estar atentos y no tener sensibilidad a escuchar la voz del Señor? El Señor quiere hablar a nuestra vida, el Señor quiere bendecirnos, pero necesitamos desarrollar esa intimidad para poder reconocer la voz del Señor. Cuando el Señor habla a tu vida, hermano, el Señor hace cosas poderosas. Amén. 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 Punto número 2. El Señor Jesucristo se revela a quienes anhelan su presencia. ¿Sabe que Dios es un Dios prudente? Si usted no quiere, pero sabe que Él comienza a tener intimidad con las personas que anhelan su presencia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la presencia del Señor? ¿Y sabe cuándo se muestra usted que anhela su presencia? Cuando llega un culto y usted inmediatamente se conecta con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque se supone que usted viene de su casa. Si usted le falló al Señor, usted viene y usted ya le dijo: Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados. Hoy día yo vengo, gracias pastor, hoy día yo vengo a adorarte, vengo a buscar de tu presencia, vengo a llenarme de ti, pero antes yo debo venir con mi vida en santidad. Por lo tanto, hermano, que es importante cuánto de nosotros anhelamos su presencia. ¿Sabe? Yo anhelo su presencia, hermano. Y anhelamos, hermano, nos gozábamos en el Señor porque tuvimos culto domingo, lunes, martes, miércoles. Fueron 4 días llenos de la presencia del Señor, donde su presencia se movía de una manera poderosa sobre nosotros, hermano. Y eso debemos de anhelarlo. Anhelarlo, no que cuando se nos agrega un día, ay, el pastor va a hacer un culto nuevo. Al contrario, veámoslo como una oportunidad de poder seguir gozándonos en su presencia. La presencia del Señor Jesucristo se evidencia, hermano, de 3 maneras. Se evidencia de 3 maneras. Versículo 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo primero que hace la presencia del Señor Jesucristo es nos anima. ¿Cuántas veces hemos estado ahí decaídos? ¿Cuántas veces hemos estado abatidos? Y ha habido una palabra del Señor y su palabra nos anima. El Señor, hermano, busca restaurar nuestra vida. Él nos anima. Y mire lo que le dice en el versículo. Ahí le dice: tened ánimo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que Jesús le dijo: tengan ánimo, muchachos. No estén ahí esperando la muerte, no estén ahí complicados, porque yo estoy ahí con ustedes, le quiso decir el Señor. Ánimo, es importante, hermano, que nos animemos día a día, hermano, y que no nos desesperemos por las situaciones, los momentos complicados. Sabe que a veces, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, hermano, el Señor se glorifica. Pero le vuelvo a decir, es necesario que podamos tener ánimo. Ánimo, hermano. Luego también dice que Él nos libera del temor. ¿Cuántas veces hemos tenido temor? Y mire lo que le dice el Señor Jesús, le dice: yo soy. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo andaba y le decía: yo soy? Y con esa palabra yo soy entendemos, hermano, que Él es todopoderoso. Él puede solucionar cualquier problema, Él puede solucionar cualquier dificultad. No hay nada imposible para Él. Nada imposible para Él. A pesar de la situación que estaban viviendo en la tormenta, y lo veíamos, ¿no es cierto? Lo veíamos gráficamente escrito en la palabra del Señor. A pesar de estar pasando momentos complicados, momentos difíciles, Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice: no temáis, yo soy. Él nos libera del temor. ¿Y sabe qué nos hace también? Nos revela su poder. En Jesús, hermano, está la fuente del poder. ¿Cuántos de nosotros soñamos, hermano? Y algunos
dicen, oh, cómo me gustaría que me usara el Señor para esto, cómo me gustaría poder orar por un enfermo y que el enfermo fuera sanado. La única forma de tener poder es a través de Jesucristo. En Jesús está el poder, en Jesús está la fuerza, en Jesús está todo, hermano, lo que nosotros necesitamos. Pero es importante que entendamos que necesitamos vivir la experiencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. No te quedes con lo que te cuentan. Comienza tú a experimentar tus propias experiencias en el Señor. Que nos gozamos cuando los ministros del Señor o los hermanos empiezan a contar. ¿Sabe qué, pastor? Me tocó una experiencia sobrenatural y contamos, ¿no es cierto? Y nos alegramos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú vivas tus propias experiencias. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace crecer en fe. Y cuando tú vives tus experiencias, comienzas a crecer y tu fe comienza a tomar fuerza. Qué tremendo, hermano. Yo me gozaba en el Señor. Cuando el pastor predicaba, yo veía la película de mi papá, él hablando de su papá. Y yo decía, él habla de mi papá. y nos hablaba acerca del testimonio de la fe. Que es importante, hermano, dar un buen testimonio de nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. No nos lamentemos cuando seamos adultos y ya veamos a nuestros hijos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se han guiado por los mismos ejemplos de nosotros como padres. Por lo tanto es importante, pero yo quiero que tú te vayas al versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro tuvo que tener su propia experiencia. Pedro tuvo que tener su propia experiencia, hermano. Yo te vuelvo a decir, es necesario que cada uno comenzamos a vivir nuestras experiencias. Yo el otro día le decía a la pastora, uno como hijo de pastor, hermano, gracias al Señor le toca ver muchas cosas y uno aprende de eso. ¿Sabe por qué? Porque de todo aprendemos en la vida, ¿sabe? Cuando sucede una situación, usted dice, esto pasó acá, ya, yo más o menos uno sabe dónde enfrentarlo. Pero muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles para que Dios moldee nuestro carácter, moldee nuestra vida, para que Dios, ¿no es cierto?, haga cosas poderosas sobre nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros vivamos nuestras propias experiencias. Pedro le tocó vivir su propia experiencia. Amén. Necesitamos entender, reconocer a Jesucristo. Pedro reconoció que era Jesús. ¿Y sabe cómo lo reconoció? Yo creo que lo tiene que haber reconocido porque todos los discípulos decían, ahí estaban todos desesperados, todos los discípulos asustados, pero cuando Jesús le habla, Pedro inmediatamente se daba cuenta que era Jesús. Por lo tanto, hermano, es importante aprender a reconocer la voz de Jesús. Y no tan solo reconocerla. Otra cosa importante es ir a Jesús. Jesús le dice a Pedro, le dice, ven. ¿Se imagina la situación, hermano? Pongamos que estábamos aquí en la barca y Jesús estaba en el mar, hermano, y una tormenta. No sé si usted ha visto en el cable hay la pesca mortal, no sé si ha visto esa. Usted ve esos barcos, hermano, y así. Yo me imagino una tormenta, hermano, así tremenda, o la situación de Jesús estando en ese momento y Jesús le dice, ven, Pedro. Y yo creo que Pedro quizás fue, ¿no es cierto? Pero yo creo que al principio, como cada uno de nosotros nos ha tocado pasar, situaciones complicadas, situaciones difíciles. Pero dice que Pedro fue. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Confió en el poder de Dios. Que es importante confiar en el poder de Dios. No es con nuestra fuerza, es lo que el Señor puede hacer con nosotros, hermano. No es con lo que yo te pueda decir, lo que te pueda dar, sino que es con el poder de Dios. Él es el que opera en nosotros. El poder de Dios, hermano, el que transforma. El poder de Dios es el que cambia. El Señor Jesucristo se revela a quienes confían y dependen de Él. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Una cosa es confiar y otra cosa es depender de Dios. Confiamos y dependemos de Dios. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Quizás la situación que podamos estar viviendo, hermano, pero siempre nuestra confianza está puesta en el Señor. Dependemos de Él.
Dependemos en todo momento del Señor. Mire, dependiendo del Señor Jesucristo, llegamos a nuevos niveles de fe. ¿Le ha pasado cuando recién llegamos a la casa del Señor? Nuestra fe a veces es pequeñita, ¿cierto? Pero sabe que cuando usted comienza a experimentar cosas en el Señor, su fe comienza a crecer. Amén. Dependiendo del Señor Jesucristo llegamos a nuevos niveles de fe. Mire el verso 29. Dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Su palabra dice que Pedro comenzó a andar sobre el agua. ¿Se imagina una cosa así tremenda? Poderoso, hermano, algo poderoso. Imagínense tener que pasar. Pedro, Jesús llama a Pedro y Pedro comienza a caminar y usted lo comienza a ver ahí, a caminar sobre las aguas. Y eso nos da a entender que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. La situación que nosotros podamos estar viviendo en la vida, hermano, no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Pedro confió que Cristo podía llevarlo a un nivel de fe superior. Es importante, hermano, que nuestra fe vaya creciendo. Pero ¿sabe cómo su fe va creciendo? Cuando usted comienza a experimentar esas cosas locas del Señor. Nos ha tocado vivir, hermano, cosas tremendas de parte del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio de fe. Hace un tiempo atrás, yo me recuerdo cuando el hermano Luis nos contaba de que salió un día, ¿no es cierto?, a la iglesia y dejó toda la casa abierta. Imagínense, hermano, dicen por ahí, hay un dicho que dice que la ocasión hace al ladrón, ¿no es cierto? Imagínense, hermano, dejar la puerta todo abierto, toda la casa, y llegar a irse a la iglesia. Y después cuando llega a contar la experiencia, que habían 2 carabineros afuera, hermano, y sabe que esos eran los ángeles del Señor que estaban cuidando. Y así como eso, hermano, hay un montón de experiencias de fe que hemos vivido cada uno de nosotros. Pedro confió que Cristo podía llevarlo a un nivel de fe. Pedro caminó sobre las aguas en dirección al Señor Jesús. Cuando estamos pasando tormentas, situaciones difíciles, hermano, debemos de caminar con un solo sentido. Y ese sentido es el Señor Jesucristo. Nuestra mirada está puesta en el Señor siempre, siempre, en todo momento, hermano, aunque estemos pasando la situación complicada, como le decía, lo difícil que pueda estar pasando, pero nuestros ojos están puestos en Jesús, porque en Él está la vida, porque en Él hay sanidad, porque en Él hay bendición. Tenemos 2 grandes enemigos, hermano, cuando nos toca vivir situaciones complicadas. Los 2 grandes enemigos son las circunstancias y el temor. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro iba todo embalantonado, ¿no es cierto? Pedro llegó y dijo, tiene que haber hecho así, voy al agua, y se metió al agua Pedro. Y cuando se metió al agua comenzó a caminar, a caminar, a caminar. ¿Y qué pasó? Que comenzó de a poquitito a ir debilitándose la fe. Yo creo por lo que estaba viviendo y como le decía, dice que había una tormenta, hermano. Los que hemos visto tormenta en el mar, hermano, son... Pedro quizá iba caminando y comenzaba a ver alrededor cosas. ¿Y qué pasó? Comenzó a debilitar su fe. Y cuando debilitó su fe, comenzó a... Dos cosas que nos hacen, ¿no es cierto?, que tenemos 2 grandes enemigos que tenemos en nuestra vida. Son las circunstancias y el temor. La circunstancia que estaba alrededor de Pedro, hermano, produjo temor en Pedro. Produjo temor. ¿Cuántas veces nos han diagnosticado algo tremendo? Y lo primero que pensamos, ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Yo creo que la hermana se hermano. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado pasar situaciones así. Lo primero, hermano, es que se nos debilita en nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Su circunstancia, la circunstancia que usted pueda estar viviendo, hermano, no debe de hacernos detener. Confiar en el Señor hasta el último momento. Hasta el último momento confiar en el Señor. Solo la fe nos asegura la victoria. Versículo 31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca... Entonces, ¿en qué había fallado Pedro? En la fe. En la fe, hermano.
no había, él decía tener fe en el momento, pero cuando uno le toca vivir, y le vuelvo a decir, la palabra fe es tan pequeñita, pero es tan difícil ponerla por obra. Porque fe es ver algo que yo no veo, pero yo sí creo que está ahí. Quizá hoy día usted no está viendo lo que está aconteciendo adelante, pero por fe usted comienza a ver, y por fe tenemos una visión más amplia de las cosas. Por fe vemos las cosas que no son como si fueran. Solo la fe nos asegura la victoria y nos da una confianza absoluta en Dios, una confianza absoluta en el Señor. Aprendamos, hermanos, a caminar en fe. Cuando el Señor Jesucristo entra en la barca de nuestra existencia, todo cambia. Todo cambia. Los discípulos estaban ahí, para allá, para acá, para allá, para acá, desesperados, hermano. Y cuando Jesús se le aparece, ¿no es cierto?, hace caminar a Pedro. Estamos hablando un poquitito de lo que estamos viendo en la palabra. Hace caminar a Pedro, Pedro camina, y cuando Pedro se envalentonó al principio, después comenzó a temblar, dice que cayó. Pero ¿sabe lo que acontece cuando Jesús sube a la barca? La tormenta se detuvo. Cuando Jesús entra dentro de la barca de nuestra vida, nuestras tormentas se detienen. ¿Sabe por qué? Porque Él trae tranquilidad en nuestro corazón. Él calma la tempestad. En el momento difícil que nosotros quizás podamos estar pasando, hermano, Él cambia toda la situación. El verso 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Luego dice en el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que somos porfiados nosotros como cristianos muchas veces. La palabra del Señor dice que ellos eran discípulos de Cristo. Y miren la situación que pasó. Ah, verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, tenían que esperar algo sobrenatural que le aconteciera para decir, ah, sí, verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando Juan estaba preso? Juan manda a preguntar y manda a decir, verdaderamente este es el Cristo. Imagínense, Juan, dice la palabra del Señor, que venía a prepararle el camino al Señor, y en cierta situación, cuando se vio preso, él decía, verdaderamente será el Hijo de Dios. Que la situación, hermano, no nos haga dudar, que los momentos difíciles no nos hagan dudar. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, porque cuando Él sube a la barca, trae tranquilidad. Cuando Él sube a la barca, trae paz. Cuando Él sube a la barca, trae consuelo para nuestras vidas. Y verdaderamente, mire, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Nosotros debemos adorar al Señor en todo momento, no solamente en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo momento, hermano. Si usted hoy día está en la casa del Señor, está para adorarle, para adorarle. No hay nada más lindo que poder adorar y bendecir su nombre, hermano. Nuestro amado Señor Jesucristo se hace real en nuestras vidas. Y es ahí cuando comenzamos a experimentar nuestras vidas como hijos del Señor. ¿Se ha dado cuenta cuando usted anda en la calle y la gente lo ve y le dice, tú tienes algo? Y a veces nosotros nos quedamos calladitos y usted tiene que decir, sí, pues yo soy un hijo de Dios. Y sabe que se proyecta el Señor en nuestras vidas. Se proyecta. Usted puede mostrar a Jesús en su vida, pero es importante que nosotros entendamos a depender y a confiar en el Señor. Se manifiesta con poder, hermano, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón. Qué interesante lo que nos leía el pastor Roberto el día domingo. ¿Se acuerda cuando decía, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, ¿cierto?, abre el corazón? Y nosotros siempre tendemos a pensar que ese versículo es para los impíos, pero es para nosotros, hermano, que somos hijos del Señor, y muchas veces le cerramos la puerta al Señor y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es necesario que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón. Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente, hermano, en esa fase. Es necesario avanzar a la dimensión del poder sobrenatural del Señor. ¿Sabe que con el Señor se experimentan cosas sobrenaturales?
esta casa, hermano, esta iglesia, hemos visto, hermano, la gloria del Señor de una manera poderosa. Hemos visto personas sanadas de cáncer. Hemos visto personas sanadas, hermano, milagros poderosos. Me recuerdo un culto, ¿te acuerdas, Cristian, cuando llegó una persona que se cayó de un 4º piso? Y estaba todo enyesado, hermano, no podía ni siquiera caminar, daba un pasito y andaba con muleta, hermano. Y me recuerdo que nuestro pastor en ese entonces ora por él, hermano, y sabe que esa persona salió corriendo, botó la muleta y corría, hermano, por todo lugar, y corría. Y desde ese momento, hermano, soltó el yeso, se sacó las muletas, hermano, y sabe que caminaba como si nada. Hemos experimentado las cosas sobrenaturales del Señor. Pero es importante, hermano, que cada uno tenga su propia experiencia con el Señor. ¿Qué podemos experimentar usted y yo? Cosas poderosas, hermano, cuando caminamos fielmente en su promesa de la mano del Señor. Así como los discípulos caminaban en medio en la situación difícil que ellos estaban viviendo, Jesús se le aparece al encuentro, hermano. Cuando tú estés viviendo una situación difícil, confía en el Señor. Confía en el Señor, porque Él es el único que puede llegar a tu encuentro y cambiar tu situación. Cambiar tu condición de vida, hermano, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo. El Señor es el único que puede hacer cosas en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermano. Yo te invito a que te puedas poner en pie, por favor, un momento, mientras preparamos la cena, amén. Y ya luego vamos a orar por nuestros hermanos que hoy día, ¿no es cierto?, van a ser honrados con poder trabajar en el servicio de la obra del Señor, amén. Cierre sus ojitos mientras los músicos, con esa rapidez que los caracteriza, van a subirse al púlpito, amén. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor, amén. Padre Santo, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias primeramente por tu palabra, en la cual hoy día hemos leído, Señor amado, en la cual hoy día tú nos has hablado, Señor, para que podamos experimentar nuevos niveles de fe, Señor. Que nos cuesta creer en ti cuando estamos pasando momentos difíciles, situaciones complicadas, Señor. Pero como leíamos en tu palabra, en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, en medio de la situación complicada, tú saliste al encuentro de los discípulos, Señor. Y hoy día, en medio de esa situación difícil, tú sales al encuentro de nuestras vidas. Que podamos confiar en ti en todo momento, que podamos permanecer fieles a tu palabra, que podamos permanecer fieles a la situación en la cual nos podamos encontrar hoy, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti en todo momento, Señor amado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor eterno. Bendiga a los hermanos que nos ven a través de internet, Señor amado, que es una bendición poder bendecir sus vidas a través de la pantalla, Señor eterno. Gracias, Padre bendito, por este día precioso en el cual tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias por las vidas de los hermanos que hoy día tú vas a honrar, Señor. Gracias por la vida, Señor, de los hermanos que están dispuestos a entregar su vida en servicio de la obra del Señor. Bendíganos de una manera poderosa, Señor amado. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.